¿Es necesario que el cirujano, que el equipo de cirugía esté en el mismo sitio que está el robot y el paciente, o se puede operar de manera telemática? No solo desde el mismo hospital ni desde la misma ciudad, sino intervenciones transoceánicas. Tengo la sensación de que somos los potenciales pacientes de a pie, no tenemos tanta información realmente sobre ni la especialidad ni las aplicaciones de la robótica. No sé si tienes la misma opinión. Hasta hace bien poquito, pues sí, se le ha dado poca publicidad, digamos, o poca información a los pacientes. ¿Prevés alguna aplicación, que a lo mejor ya la hay, en tu campo? Por supuesto, y en concreto la cirugía robótica. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro videopodcast Más Salud, Más Vida. Hoy nuestro capítulo se llama Mariposas Robóticas, pero vais a ver por qué. Vamos a hablar con el doctor Baltasar Pérez Saborido. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por hacernos un hueco entre quirófano y quirófano. El doctor Saborido es el jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Recoleta Salud Campo Grande, y además es pionero y experto en cirugía robótica. Entonces hoy tenemos la oportunidad de explorar una especialidad y una serie de tecnologías y procedimientos no tan conocidos. Entonces mi primera pregunta, doctor Saborido, es ¿cómo un doctor como usted empieza a trabajar y elige la especialidad de cirugía general y de aparato digestivo? Muy buena pregunta y a la vez difícil de contestar, porque me hace retrotraerme a mis inicios. Yo tuve bien claro desde que terminé la carrera que quería ser médico. No tengo antecedentes médicos en mi familia, pero bueno, me gustaba esa vocación de médico. Lo considero una profesión vocacional y desde que estaba estudiando BUP y COU, como se llamaba en mi época, BUP y COU, me encantó la idea de estudiar medicina. Y una vez que me adentré en la medicina, a partir de cuarto, quinto de carrera, también tenía claro que quería dedicarme a la cirugía general. Me pareció una especialidad fantástica en la que abordamos de manera integral al paciente en un área muy amplia de la patología, como es toda la patología digestiva, pero más allá también del aparato digestivo, cirugía endocrina, partes que se salen del propio aparato digestivo. Y me pareció muy interesante además poder resolver los problemas de los pacientes a través de una intervención quirúrgica, ¿no? Yo creo que los cirujanos tenemos pues ese gusanillo de intentar de una manera un poco más práctica quizá que otras especialidades de la medicina, igual de importantes o más que la nuestra, pero esa forma de ver al paciente, intentar diagnosticarlo de una manera más o menos rápida e intentar resolverle el problema también de una manera más o menos rápida con una intervención quirúrgica. Eso siempre me gustó y por eso hice cirugía general del aparato digestivo, y de lo cual sigo profundamente enamorado. No me he arrepentido de ser cirujano general y del aparato digestivo. Eso es fantástico. Los cirujanos a veces tenéis fama de ser un poco individualistas, sin embargo, a mí me han dicho que tú eres un ferviente creyente en el trabajo de equipo. Por supuesto, yo no concibo la medicina moderna sin el trabajo en equipo. No solo el trabajo de equipo con el equipo directo de cirujanos con los que estamos día a día operando. Una intervención quirúrgica, por poner un ejemplo, se realiza siempre entre 2 o 3 cirujanos. Uno podríamos decir, simulándolo a la aviación, que es el piloto principal, pero necesitas al otro piloto ayudante y al otro piloto ayudante. Se necesita el trabajo de la enfermera de quirófano, de las instrumentistas, de los celadores, pero más allá de una intervención quirúrgica, para poder tratar después al paciente en planta o diagnosticarle previamente o llevarle a buen puerto, por ejemplo, en patología oncológica, es fundamental el trabajo en equipo con otras especialidades. Es decir, no solo con los cirujanos, sino con otras especialidades y con todo el personal del hospital. Por lo tanto, yo no concibo el trabajo de un cirujano sin formar parte de un gran equipo de profesionales y un trabajo en equipo. ¿Y qué tipo de pacientes veis más en consulta ahora mismo? Bueno, ahora estamos en una época en la que quizás la patología oncológica, aunque no quiero ser dramático, pero sí parece que está aumentando su incidencia. El cáncer de colon desde hace años pues tiene una incidencia bastante elevada en España, pero últimamente también estamos viendo una incidencia elevada del cáncer de páncreas, de tumores hepáticos, tumores gástricos que están aumentando en su incidencia.
Eso sería la parte, digamos, oncológica que con más frecuencia vemos en la consulta. Pero la consulta de un cirujano general también tiene otras muchas patologías que son benignas. Por ejemplo, la patología de la hernia inguinal o la hernia umbilical, es decir, la patología de la pared abdominal, o lo que llamamos tumores de partes blandas, los lipomas, los quistes sebáceos. Todos esos forman parte de la cartera de servicios de un cirujano general. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la colelitiasis, es decir, las piedras, lo que conoce la gente como las piedras en la vesícula. O sea, son súper frecuentes y producen mucha sintomatología. Y todas las semanas operamos cantidad de pacientes de colelitiasis. En definitiva, nuestra cartera de cirugía general y del aparato digestivo, por ahí el nombre, es una cartera pues amplísima de patología. Y ese es el gran grupo de pacientes que vemos. Aparte de todos los pacientes con algún síntoma digestivo. Al final terminan pasando en algún momento por la consulta no solo de un médico del aparato digestivo dentro de la vertiente médica, sino de un cirujano general del aparato digestivo para poder orientarles en su patología. Y tú que eres pionero en cirugía robótica, ¿nos puedes definir qué es la cirugía robótica, en qué consiste y qué beneficios tiene realmente para un paciente? Sí, lo primero que hay que decir es que la cirugía robótica es un avance más de la cirugía, de lo que llamamos cirugía mínimamente invasiva. Es decir, ¿qué es esto? Es intentar hacer una intervención quirúrgica compleja como la que realizamos hace 20 años o 30 años, siempre por cirugía abierta, haciendo una gran incisión, que es como se empezó la cirugía. Pasamos posteriormente a intentar hacer esta misma cirugía, pero con incisiones pequeñas. Es decir, pequeñas incisiones, introducir una cámara en la cavidad abdominal del paciente y con instrumentos y dirigidos por una cámara realizar estas intervenciones. Esto es lo que comúnmente se conoce como cirugía laparoscópica. Un avance más es la cirugía robótica. La cirugía robótica, la diferencia con la cirugía laparoscópica, utilizamos igualmente incisiones pequeñas, utilizamos igual una cirugía dirigida por una cámara, la visión la ofrece una cámara, no abriendo directamente la cavidad abdominal del paciente, pero los instrumentos que metemos en la cavidad abdominal, y esta es la diferencia, los sujetan unos brazos robotizados. Pero muy importante, y creo que lo tengo que aclarar ahora aquí, porque a veces lo preguntan los pacientes en la consulta, ¿me opera un robot? Ya. No, le opera el cirujano, le opera alguien de mi equipo, lo opero yo en el Hospital Recoletas Campo Grande. Es decir, el cirujano sigue siendo el cirujano. Lo que pasa es que los instrumentos están sujetos por unos brazos robotizados. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues unas ventajas, digamos, técnicas fundamentales. En primer lugar, los brazos robotizados no tiemblan. Todo ser humano, por poco temblor que tenga, si vemos a un cirujano muy experto en cirugía laparoscópica, cómo se mueven los instrumentos a través de lo que amplifica una cámara de vídeo, pues vemos que hay un pequeño movimiento. El brazo robotizado no tiembla, por lo tanto la precisión de los movimientos es muy, muy exacta. Es decir, cortamos allí donde queremos cortar con una precisión absoluta. Segunda ventaja importante, la visión. La visión que nos ofrece la cámara de cirugía robótica es una visión en 3 dimensiones y además la plataforma, digamos, más extendida a nivel mundial, que es la que tenemos nosotros en Recoletas Campo Grande, la plataforma robótica XI, DaVinci XI, que es la plataforma de última generación, es lo que llamamos una visión inmersiva. Es decir, da la sensación de que estamos dentro de la cavidad abdominal del paciente, con una visión, con un gran aumento, una visión 3D y además de una tremenda calidad. Con lo cual tenemos precisión de movimientos y visión. Y otro dato yo creo que muy, muy importante es que todos los instrumentos y la cámara incluso la controla el cirujano. Todo está sujeto por brazos robotizados, con lo cual tampoco la cámara tiembla. En cirugía laparoscópica, la cámara la lleva un ayudante, el cirujano está con otros instrumentos. También la cámara, la imagen tiene un fino temblor. En este caso, en la cirugía robótica, eso también desaparece. Pero es que además el cirujano, la coordinación es perfecta del cirujano. El cirujano dirige la cámara donde quiere y la cámara está allí quieta. Mientras que en cirugía laparoscópica, siempre con una buena coordinación de los equipos, no hay ningún problema, pero siempre puede haber un decalaje de donde yo quiero ver y donde en ese momento la cámara se puede dirigir. Es decir, la precisión que ofrece la cirugía robótica es indudable. Y otra ventaja técnica que van a entender todo el mundo perfectamente, los instrumentos de cirugía laparoscópica, para que lo entiendan, es un palo rígido que termina, por ejemplo, si yo quiero utilizar una tijera, es un palo que termina en una tijera, que lo único que puedo hacer es abrir y cerrar la tijera.
o darle los giros que yo le dé con mi mano, pero es un palo rígido para simplificar. Mientras que en cirugía robótica el instrumento termina en una muñeca con más movilidad que mi propia muñeca. Es decir, yo tengo una tijera, por ejemplo, que la puedo tener así, la puedo tener así, la puedo girar así, la puedo girar así, sin necesidad de mover para nada el resto del instrumento. Ni al paciente. Ni al paciente, ni nada. Es decir, el instrumento se mueve con más grados de movimiento y más grados de libertad que la propia mano humana, con lo cual se puede llegar a territorios de mucha más complejidad que podemos llegar por cirugía laparoscópica. Claro, todo esto tiene que tener una ventaja para el paciente. Claro. Estos son ventajas técnicas, pero ¿esto en qué se traduce? Pues por supuesto una cirugía de precisión absoluta, se disminuyen las pérdidas de sangre, por lo tanto disminuimos las transfusiones sanguíneas en la cirugía robótica, se acorta la estancia hospitalaria, es decir, los pacientes están menos ingresados. Es increíble el poco traumatismo que ejercen. Para nosotros introducir los instrumentos en la cavidad utilizamos unas cosas que llamamos trócares. Hacemos incisiones muy pequeñas y se coloca un instrumento metálico que es el trócar. Ese trócar se mueve en el robótico, el trócar robótico se mueve sobre un punto de gravitación en la pared muscular del paciente que no hace o no ejerce prácticamente ningún trauma en la pared. Si por laparoscopia el trauma es mínimo, por robótica el trauma es todavía menor. Con lo cual los pacientes al día siguiente de intervenciones súper complejas, incluso muy largas, están como si no les hubiéramos hecho nada. Con lo cual se recuperan de una manera muy, muy rápida. Y a mí me gusta decir, o a los cirujanos robóticos me gusta decir, que creo que lo que hace la cirugía robótica también es democratizar la cirugía mínimamente invasiva. ¿Y qué quiero decir esto? Y lo explico. La democratiza en dos sentidos. Uno, para los cirujanos. Los cirujanos menos hábiles por cirugía laparoscópica, con la robótica podemos hacer procedimientos más complejos que igual que por cirugía laparoscópica no haríamos, por esa rigidez de los movimientos que comentaba anteriormente. Y segundo, lo democratiza para el paciente en el sentido de que, precisamente por lo anterior, es decir, cada vez procedimientos más difíciles que no nos atreveríamos a realizar por cirugía laparoscópica, los podemos hacer por cirugía robótica. Con lo cual, pacientes que de alguna manera hace unos años irían casi siempre a cirugía abierta, con grandes incisiones, ahora algunos de estos pacientes van a poder pasar a una cirugía a beneficiarse de las ventajas de la mini invasión. Fantástico. Y doctor, ¿es necesario que el cirujano, que el equipo de cirugía esté en el mismo sitio que está el robot y el paciente, o se puede operar de manera telemática? Muy buena pregunta esta también, y sé que ha salido en los medios de comunicación recientemente. Vamos a ver, a día de hoy la mayoría de estas cirugías, el 99,9%, las seguimos realizando con el cirujano en el mismo sitio del paciente. Es decir, la cirugía robótica se compone. El cirujano está colocado en una consola robótica que pues es una pantalla donde metemos la cabeza para hacer misión inmersiva y tenemos unos joysticks que utilizamos para hacer la cirugía, y con el enfermo, donde está justo al lado, en la mesa de quirófano, en el mismo quirófano, hay otro cirujano ayudante para cambiar instrumentos, para ayudar en algunas fases de la intervención o por si hubiera algún problema, pues que pueda reaccionar de manera más rápida. Es verdad que con la tecnología 5G ya existen algunas plataformas robóticas y se están haciendo algunas intervenciones que nos permiten hacer intervenciones a distancia. No solo desde el mismo hospital ni desde la misma ciudad, sino intervenciones transoceánicas. Pues recientemente se han realizado diferentes intervenciones desde Europa a Asia o desde Estados Unidos a Europa. Esto va a llegar. Esto ahora no digamos que es un estándar, pero que desde luego con las nuevas plataformas robóticas que tienen el 5G integrado se va a poder realizar. Porque han conseguido que la latencia de movimientos, es decir, desde que yo hago el movimiento en donde yo esté, por ejemplo, imagínense que ahora ponemos aquí una consola robótica y yo estoy operando a un paciente en Madrid, para no irnos demasiado lejos. Pues la carencia de tiempo desde que yo muevo hasta que se mueve el instrumento, con la tecnología 5G de última generación, con las plataformas robóticas que lo tienen integrado, es mínima, y con lo cual ya se puede hacer una cirugía segura y con absoluta precisión. Entonces, ¿podríamos decir que es el futuro de la cirugía, la robótica? Sí, es el presente futuro. Presente futuro. Nosotros en Recoletas Campo Grande, pues
hace 2-3 meses tuvimos la suerte de tener aquí en Valladolid a los expertos mundiales en cirugía robótica, no solo de cirugía general, sino de urología, de ginecología, de cirugía torácica, todas las especialidades que hacemos la cirugía robótica en el hospital. Y una de las mesas era esto, de qué nos depara el futuro de la cirugía robótica. Y hay una gran ilusión y esperanzas puestas en esto que llamamos la cirugía telemática. Quizás no es para pensar que vayamos a operar a todos los pacientes a distancia. No se trata de eso. Pero sí que si tenemos un caso en Valladolid muy complejo y que el equipo de cirugía considera que nos puede aportar algo, un cirujano de los amigos y conocidos a nivel mundial que tenemos, expertos en determinadas cosas concretas, pues ya no se tiene que desplazar a Valladolid para participar en la intervención, sino a distancia, desde otra ciudad, podrá tutorizarnos en una intervención, podrá aconsejarnos o podrá dirigir parte de la intervención. Desde luego, eso es una de las cosas que vienen en el futuro de la cirugía robótica. Y decías antes, Baltasar, las especialidades en las que tiene ahora mismo aplicación. Has nombrado varias: urología, ginecología, oncología, le habías dicho previamente. O sea, que tiene una amplia gama de especialidades en las que tiene aplicación. El abanico de la cirugía robótica es impresionante. Quizá las dos especialidades que más han desarrollado a día de hoy la cirugía robótica es la urología. La urología con los tumores de próstata, la cirugía de la próstata es un campo ideal en el que se empezó a desarrollar la cirugía robótica, porque es un campo muy, digamos, reducido, un campo muy estático que necesita una gran amplitud de movimientos, y con las plataformas robóticas pues se puede hacer una cirugía de una enorme precisión, precisamente por la visión que os decía. Nos permite salvar estructuras nerviosas que igual por laparoscopia tenemos más dificultad. La siguiente en desarrollarse, y que ahora en muchos países probablemente está cogiendo más velocidad que la urología, es la cirugía general y del aparato digestivo. Nos hemos incorporado quizás un poquito después, pero como nuestro campo es tan amplio, claro, pues nos estamos desarrollando de una manera muy rápida. Dentro de esa especialidad lo aplicamos a cualquier cirugía. Si la cirugía robótica no tiene un área en el que se puede aplicar y un área en el que no se puede aplicar. Se puede aplicar a toda el área de la cirugía general. Lo que sí es verdad que a día de hoy, debido, digamos, a los costes del aparataje, pues y cuanto más complejo es el procedimiento, más ventajas ofrece la cirugía robótica. En cirugía más estándares o de menos complejidad, la diferencia de beneficio de una cirugía laparoscópica y una cirugía robótica no es tanta, y todavía pues no se platica de manera estándar, pero yo creo que en un futuro no muy lejano no se discutirá si esto se hace por cirugía laparoscópica o robótica, será por robótica. Como a día de hoy no discutimos si se hace abierto o laparoscópico, lo que se puede se hace laparoscópico. No depende de la tecnología, y en un futuro próximo todo será robótico, porque es que yo creo que es un camino que no tiene vuelta atrás. En nuestro campo, fundamentalmente la cirugía oncológica, es donde la hemos desarrollado. La cirugía de los tumores de recto es donde ofrece una ventaja tremenda, por ese mismo campo reducido, igual que la próstata. Los tumores de recto están en la pelvis, difíciles de operar, hay muchas estructuras nerviosas que debemos preservar, y con el robot lo conseguimos de manera muy, muy importante. Y sobre todo conseguimos salvar los esfínteres en tumores muy, muy bajos, que por laparoscopia a veces no es tan fácil. La cirugía de los tumores de páncreas es un terreno en el que los cirujanos, yo me dedico dentro de toda cirugía oncológica, un área al que me dedico especialmente, la cirugía del hígado, del páncreas, los tumores de la vía biliar. La cirugía del páncreas, digamos, íbamos un poco a la cola de la cirugía laparoscópica, porque es tan compleja que la cirugía laparoscópica no nos facilitaba, incluso nos complicaba algunas intervenciones, realizarlas. Al paciente, por supuesto, si se conseguía hacer, tendría un beneficio, pero no todas las conseguíamos hacer correctamente por lo difícil que es. Sin embargo, con la robótica, pues nos hemos incorporado a esa cirugía mínimamente invasiva porque nos lo permite realizar. Cirugías de tumores de hígado, cirugías de tumores de esófago o de estómago, son cirugías que hemos incorporado de lleno a la cirugía robótica. Pero como te digo, cualquier cirugía se puede hacer por cirugía robótica. Cirugía de la hernia inguinal, un terreno a desarrollar fantástico. Es decir, la facilidad que te permite el robot para hacer suturas no te lo permite la laparoscopia. Y, por ejemplo, en las cirugías de la hernia o la cirugía de las hernias complejas de la pared abdominal es donde se está desarrollando de manera muy, muy importante.
la cirugía de la vesícula biliar, es decir, en todas. Y más especialidades, urología, cirugía torácica, otorrinolaringología, se han realizado cirugías cardíacas También. con abordaje robótico. Es decir, prácticamente todas las áreas de la cirugía se están incorporando en unas u otras técnicas al abordaje robótico. Mencionabas antes el Congreso Internacional de Cirugía Robótica que se celebró aquí hace unos meses en Valladolid y la verdad es que documentándome para el video podcast me quedé impresionada primero por el nivel, como tú has comentado antes, que primeros espadas de aquí como tú y a nivel internacional os reunisteis aquí para desarrollar y ver toda la evolución de la cirugía robótica, pero tengo la sensación de que en España el nivel que tenéis los cirujanos en general y robóticos en particular es muy alto. En España, en general, el nivel de la cirugía, y ahora hablo de mi especialidad, cirugía general y de aparato digestivo, es bastante alto. Es decir, los cirujanos españoles tienen bastante reconocimiento a nivel internacional. Y en áreas de especial complejidad, como puede ser la cirugía hepática, el trasplante hepático, cirugía hepática, cirugía oncológica, cirugía del páncreas, pues es un área en el que en general estamos bien reconocidos a nivel europeo y a nivel mundial. Y eso ha ocurrido también en la cirugía laparoscópica cuando se empezó y ahora en la cirugía robótica. Nos hemos incorporado de una manera muy, muy importante respecto a otros países a esta tecnología robótica y en los últimos años, yo diría del 2018, que es cuando nosotros, por ejemplo, empezamos aquí en Valladolid, la eclosión de unidades de cirugía robótica ha sido muy, muy importante en España y el nivel es, yo creo que bastante bueno. Además, hemos sabido rodearnos de los maestros europeos e internacionales y maestros de toda la parte del mundo. Y en concreto en el Congreso pues se pudo comprobar cómo tuvimos, primero, una gran aceptación entre los compañeros en España y, segundo, una gran aceptación entre los compañeros a nivel mundial, que sin ningún problema aceptaron en participar en nuestro Congreso. Quizás una peculiaridad que tiene y que no se repite mucho en congresos a nivel europeo, por lo menos que yo tenga conocimiento, no hay modelos parecidos, es que es un congreso transversal de diferentes especialidades. Y esto lo que comentábamos al principio, el trabajo en equipo. El equipo. Uno puede decir, ¿qué voy a aprender de un urólogo? Pues mucho. ¿Qué voy a aprender del ginecólogo? Pues también mucho. ¿Qué aprendo del cirujano torácico? Mucho. Porque al final lo que sí teníamos en común todos es que todos hacíamos cirugía robótica. Y aunque la técnica quirúrgica que vamos a realizar en un paciente es diferente, pero digamos los problemas o los avances de la cirugía robótica pues son comunes a todos. Puede el urólogo enseñarme algo que me puede servir para un paciente mío, o el ginecólogo, o el cirujano torácico, o cualquier otro compañero. Y eso es una cosa muy importante de nuestro congreso, que es transversal. De hecho, este año, respecto a la primera edición, le dimos un papel protagonista a la parte transversal. Toda la mañana fue ponencias que nos sirvieran a todos, mientras que por la tarde nos centramos cada especialidad en su área. Y la segunda peculiaridad que tiene es que es exclusivo de cirugía robótica. No es la cirugía robótica dentro de un congreso, de una especialidad en la que se abordan muchos temas y además la cirugía robótica. No, es un congreso, una jornada dedicada solo a hablar de cirugía robótica. Y yo creo que estas dos peculiaridades han hecho que tenga una gran aceptación. Y desde luego, a los que hemos sido parte de la organización, pues estamos encantados y hemos aprendido muchísimo, porque se trata de aprender todos los días. Y aquí hablamos de vosotros, de los médicos, de los cirujanos, pero precisamente por eso teníamos interés en poder hablar contigo hoy, porque tengo la sensación de que lo que somos los potenciales pacientes de a pie, no tenemos tanta información realmente sobre ni la especialidad ni las aplicaciones de la robótica. No sé si tienes la misma opinión. Probablemente hasta hace bien poquito, pues sí, se le ha dado poca publicidad, digamos, o poca información a los pacientes. Pero yo creo que cada vez es mayor la información que tienen los pacientes. Cada vez venían al principio, cuando empezamos en el 2018, muy pocos pacientes llegaban a la consulta a preguntarte por el robot. Pero hoy mucha gente ya va conociendo lo que vulgarmente llaman el Da Vinci, ¿no? El Da Vinci. Hay otras plataformas robóticas, ¿no? Espero que no se me ofenda a nadie, pero el Da Vinci pues, es el más conocido y los pacientes te llegan a la consulta y dicen, eso, doctor, eso del Da Vinci,
¿Qué es? ¿Yo me puedo operar con el Da Vinci? Son preguntas que cada vez nos hacen más. Y yo creo que hechos como el que estamos hoy, entrevistas de este tipo o noticias que van saliendo en prensa, en los programas de televisión de audiencia muy importante, ya ha salido varias veces lo que es la cirugía robótica. Nosotros, sin ir más lejos, tuvimos la suerte de grabar un programa de televisión hace 2 o 3 años que iba dirigido a las personas mayores en el uso de la tecnología. Uno de esos programas era de cirugía robótica y contaron con nosotros para poder explicarles en términos muy fáciles de entender a los pacientes qué es la cirugía robótica, ¿no? Entonces yo creo que cada vez sí hay más conocimiento de ello y que te piden y te demandan más información sobre la cirugía robótica. Y todavía hay miedos también. Como lo que dije antes, la pregunta típica es, pero yo no quiero que me opere un robot. Y entonces hay que tranquilizar, no se preocupe, le va a operar un cirujano. Bueno, es lógica también la pregunta si no se tiene la información. ¿Y hay algún caso, doctor Saborido, que nos quieras compartir especial o que te haya dejado una huella, un recuerdo a ti como cirujano? Sí, bueno, en el desarrollo que tenemos en la cirugía robótica, nosotros, relativamente un equipo joven, desde el 2018, pues sí hay varios casos, especialmente de tumores de recto bajo, como os comenté antes, en el que gracias primero al trabajo en equipo multidisciplinar, con ayuda de los oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, que conseguimos ahora reducir los tumores de una manera muy, muy importante. Y después, gracias al robot, hemos conseguido, en casos en los que iban, digamos, prácticamente dirigidos a tener que extirpar los esfínteres, pues gracias al robot hemos podido hacer resecciones muy, muy bajas, salvar los esfínteres, poder hacer una anastomosis y que el paciente se vaya a casa sin tener una colostomía para el resto de su vida. Y esos son casos, pues, de los complejos que marcan, ¿no? También algún caso de cirugía pancreática en el que gracias al robot hemos conseguido extirpar el tumor con precisión, con una estancia de 2-3 días hospitalaria. Y en algún caso en concreto, en la cirugía de lo que llamamos la parte izquierda del páncreas, que es la cola del páncreas, pues muchos tumores necesitamos extirpar la arteria y la vena que va al bazo y extirpar el bazo. El robot nos permite, gracias a su precisión, en alguno de estos casos, poder preservar esa arteria, esa vena y no tener que extirpar el bazo. Es decir, son pequeñas cosas plus que nos ofrece la cirugía robótica y que en algunos pacientes, pues de luego, nos marca. Y tú, que eres un médico muy innovador y está ahora tan de moda hablar de inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa, ¿prevés alguna aplicación, que a lo mejor ya la hay, en tu campo médico? Por supuesto, por supuesto. Y en concreto la cirugía robótica. Se está trabajando en ello, se está trabajando en 2 cosas, además de lo que hemos hablado antes de la cirugía a distancia. En la cirugía robótica se está trabajando en una cosa que es la integración de la imagen. Nosotros ya utilizamos en Recoletas Campo Grande reconstrucciones en 3D de imágenes de tumores complejos, por ejemplo, los tumores del páncreas o los tumores del hígado, en lo que la cirugía es difícil de realizar, a veces dirigida solo por un TAC o por una resonancia, sobre todo en cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Es muy importante ver, o para el cirujano, o tener en la cabeza dónde está el tumor respecto a las venas del hígado, por dónde tengo que cortar para salvar esta vena o la otra vena. Entonces eso en un TAC o una resonancia pues a veces es difícil de ver. Entonces ya trabajamos en un modelo de reconstrucción 3D, pero hasta ahora es un modelo, digamos, estático. Es decir, tenemos el modelo, tenemos el soporte al lado de la consola robótica, podemos estar comparando la imagen que vemos del paciente con la imagen que tenemos en 3D de ese propio paciente, pero ahora lo que se está trabajando es en integrar esa imagen 3D con la imagen que estamos obteniendo a tiempo real con la cámara de robótica o de laparoscopia. Y sobre el propio paciente vamos a estar proyectando la reconstrucción 3D, que me va a permitir ver perfectamente las venas, pues así, por así decirlo, es una cirugía guiada. Es decir, me van a colorear donde tengo una vena, donde tengo estructura exportante, etc. Eso es una parte de trabajo fundamental en la que existe ya bastante desarrollo. Yo creo que en un futuro muy próximo tendremos esa tecnología disponible. Y es unido a la inteligencia artificial generativa. Ya se están entrenando modelos de inteligencia artificial en cirugía general en los que te van a permitir, están alimentados con miles de imágenes de quirófano, millones de imágenes de quirófano, van a identificar estructuras
de la cavidad abdominal. Por ejemplo, una cirugía de los tumores de colon o de los tumores de recto, hay una estructura muy importante que debemos no lesionar, que son los uréteres, los que llevan la orina del riñón a la vejiga. Esos, en los tumores de recto, pues a veces está muy próximo al tumor y es, bueno, hay que preservarlo, ¿no? A veces no es fácil identificarlos. Hay modelos de inteligencia artificial que se están entrenando para que cuando estemos con la imagen del robot nos va a decir, eso parece el uréter, eso parece el uréter, no corte usted eso. Pero el siguiente paso será que no nos diga no lo corte, sino que no nos dejará cortarlo. Con lo cual el nivel de seguridad de las intervenciones pues va a ser extraordinario. Esto centrándome en lo que es la inteligencia artificial, la cirugía robótica, pero por supuesto en mi campo la inteligencia artificial se está incorporando al diagnóstico y a miles de áreas de la cirugía. La verdad es que muchas gracias, está siendo una verdadera masterclass y te quería pedir si quieres decirle alguna recomendación a nuestra audiencia de cuándo deberían acudir a la consulta de cirugía general y de aparato digestivo, o bien qué consejos les darías también importante para que no tengan problemas digestivos. Exactamente. Bueno, como casi todos los médicos decimos, o en todas las especialidades, es decir, los consejos para el aparato digestivo son muy parecidos a los consejos que se puede dar para llevar una vida saludable. Fundamentalmente hacer una dieta equilibrada. Yo creo que en España tenemos la suerte, o teníamos, de que tenemos la dieta mediterránea, una dieta variada, frutas, verduras, carnes blancas, carnes rojas, pescado, muy, muy variada. Y el aceite de oliva, que es un elemento fantástico para la salud. Pues hacer una dieta muy equilibrada y muy variada yo creo que es fundamental para el aparato digestivo. Mantenerse siempre muy bien hidratado, es decir, beber cantidad de líquido, como le digo a mis pacientes en la consulta, para evitar problemas tan molestos como el estreñimiento. No basta con comer fibra, que uno dice, pues es que yo como mucha fibra, pero también hay que hidratarse, hay que beber bastante líquido para que se regule muy bien el aparato digestivo. Hacer deporte, yo creo que todos los médicos lo dirán, el deporte... no hay que hacer deporte de competición ni de alta intensidad, pero mantener una vida activa con movilidad, con una cierta actividad deportiva a lo largo de la semana, mejora la salud digestiva, sin duda alguna, y moderar el consumo de bebidas alcohólicas o bebidas gaseosas, ¿no? Todo lo que son bebidas pues muy adulteradas, alimentos adulterados, ojo, el alcohol en cantidades importantes, pues altera mucho el aparato digestivo. Yo diría que esos son los consejos básicos para mantener una salud digestiva, y al final la mayor parte de nuestra patología es patología digestiva, ¿no? ¿Cuándo acudir a nosotros? O un médico de aparato digestivo. Bueno, síntomas importantes y de alarma, digamos, los más importantes y de alarma, por supuesto, si uno cuando va al baño va a hacer deposición tiene sangre en las heces, pues es un síntoma de alarma importante. Para relajar, la mayoría de las veces, la mayoría que eso ocurre, son patologías no malignas. Y la mayoría de las veces pues son las típicas hemorroides o alteraciones a nivel anal, como fisuras, fístulas, pero es un dato que no hay que dejar pasar y que hay que acudir al médico, un médico general, digestivo, al cirujano general, al que cada uno considere, ¿no? Cualquier tipo de dolor que se sale un poco de lo habitual. Todos tenemos de vez en cuando alguna molestia digestiva, pero si esa molestia digestiva se hace permanente en el tiempo, te imposibilita comer porque tienes un dolor de abdomen importante, es cada vez que comes tienes dolor, incluso se acompaña de náuseas y vómitos, pues hay que ir al médico de digestivo o al cirujano general, porque puede estar debajo alguna patología más o menos importante. Lo típico en nuestra especialidad es el cólico de la vesícula biliar. Eso lo identifica muy bien la gente. Después de comer, al ratito, un dolor intenso en el lado derecho con vómitos. Pues casi seguro que tiene piedras en la vesícula, con lo cual debe ir a un cirujano, y además, si es así, seguro que le dirá que se tiene que operar de la vesícula, porque además una vez que se opera la vesícula se acaban todos los problemas y se puede volver a tolerar los alimentos que antes no se toleraba. Y la pérdida de peso. Una pérdida de peso no explicada, siempre hay que acudir a un médico. Si además se asocia algún síntoma digestivo, pues ese médico debe ser del aparato digestivo o cirujano, porque la pérdida de peso sí es un dato de alarma de poder tener alguna patología grave. Yo diría que en términos generales
serían los síntomas más importantes. Bueno, hay uno muy común en nuestra especialidad, que es las hernias inguinales o las hernias umbilicales del ombligo. Pues si uno se nota un bulto en la ingle o un bulto en el ombligo que le duele, pues vaya al cirujano porque seguro que tiene una hernia y le recomendará operarse. Pues muchísimas gracias, doctor Saborido. Si me permites, además de un magnífico cirujano general y de aparato digestivo y especializado en robótica, eres un excelente comunicador. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias por haber estado con nosotros hoy y la verdad es que creo que hemos aprendido muchísimo de esta especialidad y del futuro de la cirugía. Muchas gracias. Y a vosotros, comentaros que ya sabéis que cualquier duda o pregunta podéis dejárnosla en el cajoncito de comentarios y os la contestaremos lo antes posible. Hasta el próximo episodio. Gracias, Baltasar. Muchas gracias.